Ni te quites el abrigo que tenemos caso. Soy a Rodrigo de Malas Pulgas. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Corte es de una precisión quirúrgica. Hecho pues muerte. ¡Coño! El misterio de la mano cortada. Yo solo quería que su espíritu encontrara la paz en el más allá. La marquesa no estaba loca. Había montado un albergue para nazis. Vamos a dar otro pelotazo editorial. Qué cabrón. Venga. El caso que publicamos la semana pasada me trae a la memoria un terrible suceso que yo leí cuando todavía no trabajaba en este periódico. En él se involucraba una mujer muy peculiar y a las más altas esferas del poder. Fue conocido como el misterio de la mano cortada. Acompáñenos unos minutillos para saber qué pasó y cuáles fueron las claves. El misterio de la mano cortada aparece en las páginas del caso en enero de 1954. Espeluznante. Es uno de los casos más espeluznantes que ha reflejado el diario en toda su historia. Suena el teléfono. Un periodista se levanta, se dirige a la pared. Es Louise Shelley que les advierte de que en su casa están ocurriendo sucesos muy extraños. Acaba de morir su hermana Margot y su madre, la marquesa de Ruiz de Liori, se ha encerrado en su habitación con ella y no deja entrar a nadie. La está velando y los hermanos piensan que algo extraño está ocurriendo. Quiero estar con mi niña. Marchaos de aquí. Cuando por fin accedió a que los familiares entraran, se encontraron con el ataúd ya sellado y cerrado y solo pudieron acompañar al ataúd hasta el cementerio. El caso de la mano cortada se desata judicial y policialmente con la denuncia del hijo de la marquesa. Princesa número 72, en el centro de Madrid. Cuando llegaron los periodistas, vieron que estaba ya la policía. No pueden pasar. ¿Y quién está al mando de esto? El inspector Sebastián Fernández Rivas, dice el periodista al otro. Cojonudo. Arriba. Y es que ese señor era muy amigo del caso e incluso colaboraba en el caso con el seudónimo de Seferi. Oye, bien, vais a pasar, pero con discreción, como que sois de la comitiva nuestra, ¿eh? Hacer fotos y de todo, pero no molestéis mucho. En el registro de la casa se encuentran con algo muy inquietante. Muchos animales disecados, cabezas de perros sumergidas en alcohol, vísceras de animales. La policía descubrió que la marquesa era un personaje bastante inquietante. Muy amante de los animales, tenía 17 perros en casa, loros, gatos, y al parecer tenía la costumbre de disecarles cuando habían muerto y de conservar partes de su anatomía que consideraba que para ella eran importantes y que conservaban el espíritu del animal. Y el hallazgo más escabroso es en una lechera que encuentran una mano cortada. Cuando exhumaron el cadáver encontraron que a Margot le faltaba una mano, que le faltaban los ojos, que le faltaba parte de la lengua. Todo esto creó una gran conmoción en la opinión pública. Nadie se explicaba cómo una madre podía hacer eso con su hija. Empezaron a circular todo tipo de teorías. Y efectivamente aparece una mano en una lechera muy bonita encima de una repisa y luego aparecen también en formón parte de la lengua y los ojos. Los periodistas del caso, cuando salieron a la calle en Princesa, frotándose las manos, pues por la magnífica exclusiva que habían conseguido, sobre todo por las fotos. Sacaron unos primeros planos impresionantes. Hace un año que el caso estaba en la calle. Eugenio Suárez se encontró con un suceso que pensaba que iba a tener mucha repercusión. Y así fue. Nobleza, lujo, dinero, una profanación de cadáver. Dice, de esto vamos a vender cantidad. Y ni corto ni perezoso es cuando dijeron, esto va en portada. Pero presentó a censura previa una portada en la que aparecía la foto de la mano dentro de la lechera. El censor, por supuesto, le dijo que de ningún modo podía aparecer una foto tan escabrosa como portada. La censura no nos deja publicar esta foto. No me jodas. ¿Qué hacemos? Eugenio, que se veía con el tiempo al cuello para sacar el número de rotativas, improvisó. Traeme una holandesa. Y puso el misterio de la mano cortada. Y con esas 6 simples palabras se hizo una plancha que fue la portada mítica, vamos a decirlo, del caso. Las ventas del caso se dispararon a límites insospechados. Y mira que la portada era de un dibujo, ¿no?
Hubo que tirar una segunda edición. No había más papel. Vendimos tantos ejemplares que tuvimos que sacar una segunda edición. Es más, a un avispado kiosquero del barrio de Tetuán se acercó a Fuencarral para comprar ejemplares y adquirirlos a 2 pesetas y revenderlos a 5 pesetas. Fue la única ocasión en la prensa nacional en la que ha habido reventa de ejemplares. Quizá el censor le hizo un favor al caso al quitar la foto esta y dejar esta portada tan misteriosa. Esto impactó muchísimo, sobre todo en la sociedad madrileña. A la mañana siguiente, las calles aparecieron, pero abarrotadas, las aceras, de lecheras que la gente tiró. Le causó tal impacto ver aquello que ya jamás volvieron a utilizar ese tipo de lecheras. Las lanzaron fuera. ¿Qué había pasado? El matrimonio, la marquesa con su esposo, fueron llevados a comisaría y lo primero que decía ella, que me pongan con el pardo, que me pongan con el pardo. Quiero hablar con el jefe del Estado. Quiero hablar con el jefe del Estado. ¿Está quién es? La marquesa era una persona muy peculiar. Había sido espía, una de las primeras abogadas del país, artista, actriz en Hollywood, era millonaria y amiga personal de Franco, a quien le había salvado un par de veces la vida. Primero avisándole de que le estaban preparando una emboscada en el norte de África. En otra ocasión, Franco, en combate, recibió un balazo que le voló un testículo, tuvo una gran hemorragia y como también tenía varios cursos de medicina, pues le hizo un torniquete, ayudó en fin, a que se cortara la hemorragia y sobre todo a que se produjera la temida infección. Franco la compensó nombrándole capitán del ejército español. Franco estuvo siempre agradecido con ella y quizá por eso este caso no tuvo demasiado recorrido judicial. Lo cierto es que el caso iba a enmarañarse mucho más a continuación. El caso no había acabado aquí. La prensa siguió interesándose por el misterio de la mano cortada y descubrieron que la marquesa tenía una casa en Albacete, que popularmente en la zona era conocida como la Casa de los Fantasmas. Este lugar adquirió todavía más, provocó más inquietud, más interés, curiosidad general, cuando veían que había 2 personas abajo, altas, rubias, como nórdicas. Se descubrió que estos hombres altos, rubios, eran seguramente médicos, científicos nazis huidos y que estaban escondiéndose en la casa de la marquesa. En efecto, eran científicos nazis, un capitán y un coronel que estaban allá trabajando bajo la protección del gobierno español. ¿Nazis en Madrid? Pero esto es la recaraba. Aparicio. Lo veo. Con esto hago la portada del siglo. Todo con un secretismo absoluto. Estamos hablando en una época en que España pues era sitio de paso o hasta de establecimiento definitivo de muchos nazis que huían de Berlín tras la caída del Tercer Reich. Mediante la ruta de las ratas, aquí entraron muchos. A nivel internacional se pidió la extradición de muchos de estos nazis y tal, pero vamos, por parte del régimen no se contestó a ninguno, siguieron todos aquí. Se hablaba de que en el sótano de la casa había todo un laboratorio en el que se podían hacer todo tipo de experimentos. Y que estos experimentos se hacían con animales, de ahí el que aparecieran tantos animales disecados, tantas vísceras esparcidas por toda la casa. Y quizá también con humanos. Esto es una barbaridad. Incluso se llegó a comentar que Joseph Mengele, el famoso asesino, el Doctor Muerte, ¿no?, estuvo en esos sótanos, ¿no? El caso se hizo eco de esta historia y empezó a hablar de la presencia de nazis ocultos en el país. Al parecer a alguien no le interesaba que se hablara de nazis ocultos en nuestro país y mucho menos relacionados con una amiga íntima de Franco. Pero este asunto no acababa aquí, aún quedaba un giro bastante llamativo. El tema se complica de otra forma, pero quizá beneficiosamente o hasta organizado por el régimen. En aquellos años aparecían en los medios de comunicación noticias relacionadas con los humitas, unos extraterrestres que al parecer estaban visitando nuestro país. Hubo gente, seguidores del tema ovni, ufólogos, que empezaron a recibir cartas, a recibir llamadas y demás, donde les contaban pues importantes avances tecnológicos. Y fue uno de ellos, un padre sevillano, un párroco sevillano creyente del mundo de los ovnis y de los humitas, el que recibió una carta en el que se advertía de que esos hombres siniestros y misteriosos que deambulaban por Albacete, por la casa de la marquesa de Liori, no eran médicos nazis alemanes, sino que en realidad eran
dos extraterrestres. Al régimen le vino bien porque estos dos científicos nazis habían sido sustituidos por investigadores de otro planeta. Bueno, todo esto ya le dio un giro al caso ya absolutamente esperpéntico. Y es ya de las primeras veces que los extraterrestres entran en contacto con el diario del caso. Relación que se alargará en el tiempo y será muy intensa. Pero lo cierto es que fue una hipótesis que tuvo su recorrido y hubo mucha gente que creyó que efectivamente se trataba de extraterrestre. Años más tarde, la marquesa volvió a dar una entrevista al caso, que publicó un especial en varios números sobre el asunto. Yo le conozco a usted. Nunca olvido una cara. Sí, yo tampoco puedo olvidar aquella trágica noche en su casa, marquesa. Las explicaciones que dio al caso la marquesa de Liory, bueno, creaban más inquietud todavía, porque ella hablaba de que simplemente quería conservar alguna parte de su hija para mantenerla en el recuerdo. Insisto, un personaje que yo creo que se le fue un poco la cabeza. En definitiva, un grave trastorno mental, ¿verdad? Un delirio. Yo solo quería que su espíritu encontrara la paz en el más allá. Y yo creo que lo que hace es producto de su delirio. Ella intenta de alguna manera retener la vida o la conexión o la esencia de su hija a través de un ritual terrible. Y hacemos ahora un pequeño flashback sobre la detención de la marquesa y de su marido. Pues prácticamente no pasa nada porque fueron puestos en libertad. Era amiga personal del caudillo y al poco tiempo salió del hospital penitenciario. Y cuando llegó el juicio, pues se demostró, por parte de la fiscalía y tal, que no había habido intención de profanar el cadáver. La marquesa, durante toda su vida, había recorrido todo el mundo, ha hecho una vida muy mundana, y cuando la avisaron 4 meses antes del fallecimiento de la hija de que se encontraba muy mal, sintió remordimientos, vino disparada a Albacete donde estaba, se la trajo a Madrid con los mejores médicos, no se separó de su cama en los 4 meses, y cuando murió dijo, mi hija era una santa. El abogado usó la excusa, el motivo de que nuestras iglesias están llenas de reliquias. Dijo, pero es más, el jefe del Estado tiene en su dormitorio el brazo incorrupto de Santa Teresa y nunca viaja sin él. Si lo puede hacer el jefe del Estado, ¿por qué esta pobre madre que tanto quería a su hija no puede tenerlo? Franco le estuvo muy agradecido siempre a la marquesa y quizá por eso cumplió una pena muy corta en el psiquiátrico y simplemente tuvo que pagar una multa de 2.000 pesetas y estuvo pronto libre. La historia permanece viva en el recuerdo de los madrileños, pero sobre todo en la de los niños que todavía cantan eso de en la calle de la Princesa vive una vieja marquesa con su hija Margot a la que la mano cortó. Moraleja, moraleja, esconde la mano que viene la vieja. Esconde la mano que viene la vieja. Viene de ahí. Un caso espeluznante, ¿verdad? Se mezcla lo macabro, lo enigmático, la locura. Pobrecito del que le tocara cubrirlo. Y ahora sigan con nosotros en un nuevo caso. Presten atención y no pierdan de vista ninguna pista. ¿Quieres ganar el libro del 60 aniversario del caso? Por Juan Rada. Descúbrelo en el capítulo de hoy y responde. ¿Quién dispara al conductor del autobús? Entra en la web de Las Claves del Caso y accede a contenido extra y premios especiales.